Bueno, en esta parada nos acompaña el ingeniero Nicolás Bertrán, que es técnico de la experimental de Marco Juárez y es especialista en el manejo de suelos bajos e implantación de especies acorde a esos ambientes. Elegimos esta parada porque es uno de los lotes que estuvo más afectado por la inundación, en donde ustedes van a ver que es un lote que tiene diferentes ambientes de lo que hoy se habló de suelos agrícolas y suelos ganaderos. El suelo agrícola tuvo una ocupación en las últimas campañas con soja y esto estuvo manejado con uso ganadero, básicamente de pastizal natural hasta la actualidad. Nosotros hicimos una delimitación de ambientes de este lote y la idea es contarles un poquito cómo son los ambientes que predominan en este lote en particular, y Nico nos va a hablar después de cuáles son las especies que recomendaría sembrar en determinados ambientes. Bueno, buenas tardes, gracias por la invitación, para mí es un lujo estar acá. Como dijo Miriam, nosotros nos dedicamos a forrajeras, ¿sí? Y dentro de la temática de forrajeras, trabajamos en forrajeras por ambiente, por una cuestión de que nos mandaron a los bajos, ¿sí? Digamos, de alguna manera empezamos trabajando en esos lugares. Y estos lugares, cuando recibimos la invitación de la gente de Villegas, le pedimos un lugar heterogéneo, porque es de los lugares que más aprendemos y aprendimos y seguimos aprendiendo, digamos. De los errores que cometimos nosotros, intentamos transmitírselo de la forma más rápida para que ustedes no lo cometan y no pierdan plata en el intento, ¿sí? Cualquiera de las cosas que hoy les vamos a sintetizar o tratar de sintetizar en media hora que tenemos de tiempo para charlar, las puede hacer desde un productor de 20, 50 hectáreas hasta un productor que tiene 1000 hectáreas. Es una tecnología de proceso y de conocimiento, ¿sí? Como decía Miriam, estamos parados en un lote que pedimos a propósito que tiene heterogeneidad ambiental. Esa heterogeneidad ambiental nos ayuda a entender por qué las especies entran en algún lugar y en otro no. Como se ve en el mapita que hicieron ellos a partir de NDVI, digamos, es una técnica que mide verdor, ¿sí? Después Miriam, si querés profundizar un poco más en eso, se ven tres situaciones diferentes, una más verde, ¿sí? Después del verde oscuro viene una más colorada y después viene un verde con amarillo, ¿sí? Bueno, básicamente eso ellos lo hicieron, conductividad eléctrica, pH, análisis de materia orgánica, de fósforo, ¿sí? Y de alguna manera ¿querés pasar a la siguiente? Eso. Que los sitios eran distintos. No sé si se ve bien, pero en el sitio 1 no tiene prácticamente conductividad eléctrica, no tiene sales, ¿sí? Para ponerlo de otra manera, tiene un pH bastante cercano a la neutralidad. En el sitio 2 aumenta un poquito la conductividad eléctrica, el sitio 2 sería lo amarillo verdoso, ¿sí? Que estaba de este lado, y en el sitio 3, que sería la parte roja, ¿sí? Tenemos una conductividad eléctrica de 15 decisiemen. ¿Qué implica eso y por qué le damos tanta bola a la conductividad eléctrica? Primero porque es un parámetro muy barato y fácil de medir, ¿sí? Salinidad es un parámetro muy barato y fácil de medir que a su vez se asocia muy bien a el éxito o el fracaso que tengamos en implantar una pastura, ¿sí? O sea, es un parámetro que deberíamos tener que estar midiendo antes de tomar la decisión de qué pastura sembrar. Hoy pasamos por la charla de Osmar Schneider, que hablaba de que el suelo o ambientar las zonas era igual que la de Marco Saniboni, eran cuestiones fundamentales y que el suelo de alguna manera definía el tipo de pastura a implantar. Hay características de suelo que definen si una pastura se implanta o no y otras que definen si va a producir más o menos, ¿sí? Yo las que les voy a transmitir hoy o van a ser las primeras, la de decir, bueno, ¿a qué característica edáfica le damos bolilla para saber si la pastura viene o no viene? Las otras las vamos a mencionar, pero son si me producen más o menos, ¿está? Básicamente la conductividad eléctrica, vemos, la otra no sé qué tenía, bueno, marca lo mismo, ¿sí? Este es otro mapa de índice verde, ¿no? Miren, sí. Que marca bien la zona verde, la zona roja y la zona más amarilla verdosa.
Esto se puede hacer con NDVI o lo puede hacer un productor caminando. Ustedes si miran hacia atrás, la zona verde es la que tienen del alambrado para allá, la zona roja sería esta y la zona amarilla sería pasando de donde terminan los agropiros, ¿sí? Entonces, básicamente, si uno lo camina al lote, identifica 3 situaciones diferentes. ¿Qué hacemos nosotros cuando nos enfrentamos a un lote así? Vamos y muestreamos, ¿sí? Y muestreamos y pinchamos el suelo, hacemos muestras compuestas de 10, 20 piques, ¿sí? De la situación verde, de la situación roja y de la situación amarilla, ¿sí? Y llenamos bolsitas y las llevamos al laboratorio y le hacemos análisis de conductividad eléctrica y de pH básicamente, ¿sí? ¿Cómo muestreamos? Porque es importante esto. Nosotros muestreamos en 2 profundidades y las separamos en bolsitas. Metemos el barreno 0,5 centímetros de profundidad, lo metemos en una bolsa y en el mismo pique 5,20 y lo metemos en otra bolsa. ¿Se entiende? 20 piques más o menos así, ¿sí? Entonces, de este lote que tiene 3 situaciones diferentes, me tendría que ir de la tranquera con 6 bolsas distintas para analizar. 3 de 0,5, 3 de 5,20. Con los datos de conductividad y pH yo ya puedo elegir qué pastura implantar o no, ¿sí? En el sitio verde y en el sitio amarillo, por lo que vimos, da para hacer cualquier cosa. Nos entraría, o sea, la parte de allá y la parte de acá, ¿sí? Da para hacer alfalfa, da para hacer agropiro, da para hacer festuca, da para hacer gramarrodes, da para hacer cualquier cosa porque la conductividad máxima no llega a 1, no llega a 1 decisimen por metro, ¿sí? ¿Qué otro factor es interesante tener en cuenta para saber la pastura a implantar? La napa freática, ¿sí? O sea, imaginemos, miren, la de acá, ponele, puede estar cerca de los 2 metros, 2 metros 30. En los lotes altos y acá 1,20. 1,20, ¿sí? Pero imaginemos que este lote de acá arriba tiene baja conductividad y la napa está a 2 metros 30. Me daría tranquilamente para hacer una alfalfa. Ahora, como dice Miriam, está a 1,20. Es un riesgo. Si está a 1,20 ahora, ¿sí? Con todas las lluvias que van a venir en el verano, probablemente la asciendan y eso haga que yo pierda la alfalfa o se anegue, ¿sí? Si la napa está más baja, por conductividad eléctrica no tengo problema, entonces daría para hacer alfalfa, ¿sí? ¿Qué puedo hacer? Una pastura mezcla con algo de alfalfa, pero mucha gramínea, cosa de no perder todo si la cosa llega a andar mal, ¿se entiende? Entonces, sube la napa, la alfalfa probablemente la pierda, pero voy a tener la festuca, voy a tener la cebadilla, voy a tener una pastura más base gramínea que base alfalfa. La otra es poner una leguminosa que tenga raíces poco profundas, trébol blanco, lotus tenuis, ¿sí? Pero sepamos que este lote da para cualquier cosa. Si vamos al otro lote, ¿sí? Al lote que es, al otro lote, a la fracción más amarilla, la fracción más amarilla, ¿querés pasar a la siguiente? Porque me parece, las chicas le hicieron un mapa de Tapto, ¿sí? Ustedes acá tienen un impedimento o de alguna manera alguna fracción del suelo más profunda que tiene alguna dureza, mayor o menor. Miriam me decía que esta no es tan importante, pero hicieron un mapa de Tapto y de alguna manera coincide con los datos de salinidad que tomaron y con el dato de NDVI, ¿sí? De alguna manera todo más o menos va asociado. Entonces, si yo tengo, fíjense que el mapa de Tapto en la parte roja le da que en la parte donde censó una dureza estaba, no sé si lo ven ahí, pero a los 10 centímetros, ¿sí? Eso de alguna manera también me está contando que en esta parte, en la parte roja, voy a tener algún problema de infiltración, de que se vaya el agua. Con lo cual, además de la salinidad, voy a tener que estar pensando en poner una pastura que se aguante el anegamiento, ¿sí? Y que por otro lado se aguante la sequía, porque voy a tener una maceta de 10 centímetros en algunos lados, en otros lados de 60, ¿sí? En la parte amarilla ya cambia de 60 a 1,30 metros, que sería la que está allá, y en la parte verde, que sería esta, no tengo problema. Por eso, vuelvo a decir, miro conductividad, no tengo. Miro napa, está demasiado cerca, puedo hacer una pastura mezcla, pero con la salvedad de que la alfalfa la puedo perder. Si no, me voy totalmente a gramínea con alguna leguminosa de poca exploración. En la parte amarilla tengo Tapto o un Tapto intermedio. Imaginemos que tenemos una napa igual que acá, 1 metro, ¿sí?
Entonces claramente me voy a una pastura más base graminosa. No tengo tanta salinidad, ¿sí? Entonces me voy a una pastura graminosa. ¿Qué pasa en la fracción roja? ¿Sí? En la fracción roja la conductividad que sacaron, que tomaron la muestra, está, digamos, obtenida de un bajo que está en el centro, donde hay mucha conductividad. Ahora, si uno censa el resto y ustedes miran hacia atrás, uno ve la superficie bastante bien cubierta, incluso bastante agropiro en algunas zonas. Entonces, pero imaginemos que la conductividad es de 15 decisiemen. Si es de 15 decisiemen no tienen mucho más para hacer, no gasten plata, ¿sí? O sea, cierren el lote, clausúrenlo, dejen que quede así como está ahora. O sea, esto se fue generando porque el lote fue clausurado y de alguna manera generaron de nuevo biomasa. Seguramente, si medimos conductividad acá, ¿sí?, nos va a dar mucho menor que en el bajo donde se midió, ¿sí? Entonces, generemos biomasa, generemos cobertura, dejemos que esas sales se laven, ¿sí?, porque esto no es solamente cobertura que genera un mulch y evita que se evapotranspire el agua y nos deje la sal de arriba, sino también tiene raíces y eso ayuda a que el agua infiltre y lave sales, ¿sí? Si tenemos 15 decisiemen, si tenemos 4 decisiemens, 3 decisiemens, 5 decisiemens, podemos tirarnos a hacer un agropiro, ¿sí? Pero de alguna manera tenemos que tener en cuenta la conductividad eléctrica como primer punto. El pH también se asocia bastante a si viene o no viene, digamos, una pastura, y la profundidad de napa. ¿Qué otra cosa? Como vimos, los taptos de alguna manera o la profundidad del perfil que tengo para explorar me van a definir si la pastura produce más o produce menos. Por ejemplo, imagínense, digamos, en el sector amarillo teníamos una conductividad eléctrica un poquito superior al sector verde, ¿sí? Pero imagínense que la conductividad eléctrica es la misma, solamente que acá no tengo tapto y allá tengo tapto, ¿sí? La pastura que voy a poder implantar va a ser la misma, ¿sí? Pero tengo que estar pensando desde, digamos, la disponibilidad de forraje que le voy a poder dar a los animales futuros, es que esta va a producir probablemente un 50, un 100% más que aquella, ¿sí? Entonces también lo tengo que tener en cuenta a la hora de programar las siembras y de estar pensando en cuánto va a producir cada pastura, ¿sí? Nosotros festuca la metemos en general muy asociada a alfalfa y la vemos que anda muy bien con alfalfa. El límite de quiebre de festuca anda alrededor de 1.8, 2 decisiemen por metro, ¿sí? Igual que el de alfalfa. Alfalfa tolera más o menos lo mismo. ¿Qué te va a limitar? No te va a limitar el número de plantas ni la perennidad de la pastura bien usada, porque después tenemos esos lotes con 2 decisiemen que le damos mucha charrasca y ahí sí, digamos, de alguna manera ese lote no va a aguantar, ¿sí? A esos lotes, como dijo Omar hoy, acá no podemos hacer festuca, sí podemos hacer, pero la tenemos que cuidar más, es lo mismo. O sea, ambientalmente nos da para hacer festuca, nos da para hacer alfalfa. Tengo que estar pensando que no le voy a sacar 8 comidas al año, le sacaré 6, y que esas 6 comidas no van a ser de 2.500, 3.000 kilos por comida, sino que van a ser de 1.000, 1.200, 1.500, ¿sí? Mi cabeza tiene que estar pensando en otra cosa, ¿sí? Pero la conductividad eléctrica que se banca la especie, digamos, biológicamente, anda ahí, ¿sí? No, eso, les quería mostrar esto porque es un problema que estamos visualizando, ¿sí?, y que nos parece muy importante. Esa no se ve bien, pero es la carta de suelo de Marco Juárez, de un lote que estamos monitoreando ahora, capacidad de uso 1, ¿sí?, en donde la cosa se salinizó. Y se salinizó, ahí no se ve, no sé si se ven bien los valores. Acá se pasó el Veris, ¿sí? Entonces, podemos hacer NDVI, podemos pasar el Veris, podemos hacer mapa de tapto, podemos caminar el lote y picarlo, podemos... el productor sabe mucho de esto. Este lote seguramente en algún momento se usaba como un lote solo, ¿sí? Entonces, sabía que en esta parte rendía más, que en el medio se juntaba agua y rendía menos, y que en la parte rendía una situación, en la parte del fondo una situación intermedia, ¿sí? Esos datos del productor, de quien maneja las vacas y dice, che, en esta parcela estoy la mitad del tiempo que en esta, esos datos nos sirven mucho para identificar ambientes, ¿sí? El productor tiene tanto conocimiento como el tipo que te viene a asesorar o más, ¿sí? Entonces,
el dato que te puede dar alguien que conoce el campo es muy importante y digamos puede ser tecnológico o no, todos los datos son valiosos y todos se solapan y se juntan, ¿sí? Le pasamos el Veris al lote y lo pinchamos, de alguna manera coincidió el Veris con la pinchada, hicimos conductividad, hicimos pH 0,5, 5,20, fíjense. La primera columna son 7 sitios, la primera columna es de 0,20, la segunda columna es de 0,5 y la tercera columna es de 5,20. ¿Por qué 0,5, 5,20? Fíjense, en cualquier valor, pero los de 0,20 siempre dan menos que si hago el de 0,5 y yo la semilla la voy a poner ahí arriba, ¿sí? Entonces a veces mido 0,20 y el 0,20 me da 2 decisiones por metro. Ahora cuando hago 0,5 y 5,20, arriba me da 4 y abajo me da 1,5. Entonces cuando promedio, capaz que yo tomo una decisión para 2 decisiones por metro, siembro alfalfa y festuca y no nació nada. ¿Y por qué no nació nada? Porque arriba tenía 4. ¿Tá? Entonces es importante el 0,5, 5,20. Nosotros lo aprendimos de acá, digamos, de gente de la zona que se manejaba así, ¿sí? Pero nos parece muy importante y una soncera para hacer, ¿sí? Porque los análisis de conductividad y de pH salen entre 100 pesos, podrá salir cada análisis, digamos, son muy baratos. Este es un suelo capacidad de uso 1 que se salinizó, le subió la napa, nunca había subido la napa en Marcos Juárez, estuvo durante 40 años por debajo de los 12 metros, subió y esa napa no sabíamos qué característica tenía y tenía sales. Y hoy ese lote que era capacidad de uso 1, que tenía rendimiento de soja de 40 quintales, de maíz de 120, hoy no se le puede sembrar nada porque no viene nada con esa conductividad eléctrica, ¿sí? De alguna manera ese lote se podría cejear, digamos, esta es otra de las cosas que podemos charlar. Uno puede de alguna manera tomar decisiones distintas para estos lotes o la misma. Acá podríamos hacer, si ustedes no se quieren complicar la vida, si este lote tiene 37 hectáreas, son 9 la parte buena, alrededor de 20 la parte intermedia y 9 la parte mala, ¿sí? Podemos hacer manejo distinto y hay productores que no se quieren complicar la vida y quieren hacer un manejo para todo. Bueno, tenemos soluciones para eso, pero es interesante saber, aunque sea, que por más que tome una decisión, la parte buena me va a dar más días por parcela, la parte mala la voy a tener que respetar un poco más y voy a tener que sacar los animales antes, si quiero que no se me armen peladales y pierda la pastura que me costó lograr, y la parte intermedia va a ser una situación intermedia. Lo que quería mostrar con esto es que de alguna manera estamos complicando el asunto y las napas que se nos acercaron, por ahí es interesante no solo saber a qué profundidad está para ver qué pastura hacer, sino qué salinidad tienen. O sea, acá claramente no sabíamos la salinidad y esa salinidad afectó un suelo Fórmula 1 de los mejores del mundo. Hoy no se puede hacer agricultura y claramente tampoco ganadería en algunas zonas, tenemos que clausurarlo hasta que se empaste, hasta que llegue a una situación así. Nos invitaron a una charla de APRESIT y digamos era una charla agrícola, no sabíamos qué decir, nosotros somos ganaderos y estamos en la parte de forrajera, pero con la excusa de hablar de sales y de napa en un lote agrícola. Este también en Justiniano Pozzi, un lote capacidad de uso 2. Fíjense, no sé si se ve bien, el rendimiento de maíz cuando no tenés sales. Hicimos una transecta en el lote. Nos fuimos de la parte buena a la mala, el bajo estaba en la punta. Fuimos midiendo, medimos un montón de parámetros y al final medimos rendimiento. El lote sin sales, que era el lote en general, hace mucho tiempo, dio 140 quintales de maíz en ese momento. El bajo, ¿sí? Pero ese año no se inundó, o sea, es por la salinidad que tenía el bajo, por la napa que había subido, no se pudo implantar el maíz. El punto siguiente, ¿sí? Que tiene alrededor de 2.5 decisiones por metro, el rendimiento de maíz está en 60 quintales. Díganme ustedes si por los costos pueden bancar un rendimiento de maíz de esos, ¿sí? Entonces claramente tenemos que conocer estos valores, fíjense para agricultura, mucho más para pastura, si estamos pensando en una pastura que dure alrededor de 4 años de mínima, si no más, si estamos pensando en un agropiro, en un panicum, en una grama, en una festuca, ¿sí? De alguna manera tenemos que tener en cuenta estos valores que son muy sencillos de sacar,
lo puede sacar cualquier productor, no le hace falta la tecnología, si la tienen mucho mejor porque corroboran, pero si no la tienen, caminando el lote o conociendo el campo, lo pueden hacer. Pinchan el suelo, sacan la muestra, la mandan a analizar, sale muy barato y en función de eso deciden. Si no tienen el dato a mano de la conductividad eléctrica, se comunican con la gente de Villegas, nos llaman a nosotros a Marcos Juárez, no hay problema y más o menos lo podemos orientar en qué pastura poder hacer, ¿sí? Eso limita la pastura que entra o no al sistema. Después, otro tema está en cómo la mantengo, cómo la hago lo más perenne posible para tratar de reducir ese costo de kilo de materia seca. Como decía Daniel hoy, el costo de la materia seca en una pastura es muy barato. Ahora, si me dura 2 años, no es tan barato, ¿sí? O sea, tengo que tratar de lograr que con manejo esa pastura sea lo más perenne posible, ¿sí? Un comentario sobre los mapas de NDVI. Hoy, recién él decía, muchas cosas el productor lo puede hacer conociendo el ambiente y viendo la variabilidad que tiene en el lote. En otro estudio previo que se hizo en la zona de Bunge, donde tuvieron problemas de inundación y después se fueron a muestrear los lotes y se evaluó también el problema de salinidad, se encontró que la cobertura que tenían los lotes guardaba mucha relación con la conductividad eléctrica. Es decir, ya a ojo nosotros estamos viendo que los sectores que no tienen cobertura son los que más se están salinizando y donde en algunos casos, como dice Nico, se puede implantar alguna pastura y en otra el valor de conductividad son tan altos que directamente hay que clausurar. Hemos tenido algunos datos que nos han mostrado productores de determinados sectores que han muestreado que tienen 15, 20, 20 y pico de sisimen de conductividad. Ya ahí no hay ningún cultivo que se pueda establecer. Entonces esos ambientes tendrán que ser primero clausurados para lograr alguna cobertura natural y después de a poco pensar en la implantación de una pastura. Los mapas de NDVI, digamos, se pueden acceder gratuitamente. Hoy está disponible lo que se llama el satélite Sentinel, que tiene una precisión de 10 por 10 metros y uno puede entrar a través de internet gratuitamente, busca su campo y puede hacer este mapa de NDVI. Son todos programas gratuitos, por supuesto requiere un cierto entrenamiento para después calcular en el NDVI, porque de todas las bandas que tiene el satélite se usan solamente 2, el 4 y el 8, pero eso con un programa gratuito cualquier productor lo puede hacer. Y como ustedes ven, todo correlaciona, es decir, ver las imágenes satelitales, mapas de rendimiento aquellos que los tienen, recorrida y ver cómo está de cobertura los diferentes sectores o saber qué zonas son de tacto, todo más o menos estamos viendo que guarda relación entre sí. Nos quedarían en esta parada entre 5 y 8 minutos. No sé si alguno quiere hacer alguna pregunta y ya después pasarían a la parada siguiente. Depende, sí, depende la zona y cuánto te llueva, digamos, pero suponete que encontremos, este lote está, yo en este lote ya empezaría a hacer cosas, ¿sí? En un lote con peladal, como si imaginemos que la situación es la situación del medio, yo lo cerraría por lo menos 6 meses y iría viendo, ¿sí? Como que cada ambiente tiene su dinámica, ¿sí? Si nos vamos más hacia la zona de San Luis, que llueve menos, eso tarda más. Si nos vamos más hacia la zona del norte de Córdoba, tarda más. Donde llueve más, digamos, por ahí tengo más posibilidades, de alguna manera, que esto vaya cambiando de forma más rápida, ¿sí? La otra es identificar si el lote es todo igual o tiene manchones. Digamos, acá estaba muy fácil. Este lote está dividido en 3. ¿Qué pasa en el lote? Imagínense este lote con las 3 situaciones todas mezcladas. No me queda otra cosa de decidir por una, ¿sí? Y que lo demás le vaya como le vaya, ¿sí? Imaginemos que decidimos, tenemos un tercio, un tercio y un tercio, y yo decidiría, digamos, por tener peladales, ¿sí? Con una pastura más graminosa. O sea, tengo 2 sitios, el verde y el amarillo, que me está entrando la festuca, me está entrando la cebadilla, me está entrando capaz que algún lotus, ¿sí? Entonces yo claramente decidiría por tirarme algo de eso y que los peladales se vayan cubriendo con manejo, digamos, a las partes donde hay peladales,
tratar de ir monitoreando cada vez que hago franjas o parcelas y tengo que cambiar, de no dejarlo tanto tiempo, ¿sí? Pero hay situaciones más complicadas. Hay situaciones, en general la mayoría se asocia a esta, ¿sí? Un curso de agua, digamos, uno ve la diferencia. La otra es si el productor tiene ganas de hacer esas divisiones o no. Nosotros tenemos productores con los que trabajamos que por 3 hectáreas te cruzan un boyero y te hacen un manejo distinto. Y hay otro que ni por 30 te lo cruzan, ¿sí? Entonces, bueno, también depende del manejo y del sistema que ustedes manejen, ¿sí? Pero volviendo a tu pregunta, lo clausuraría 6 meses y vería. En general, esto es una situación muy buena. Hay situaciones como esta de Marcos Juárez, que lo clausuramos y en la parte de salinidad, donde teníamos 17 decisión por metro, todavía tenemos sal, ¿sí? Mira, más que para el ambiente, nosotros decimos, o sea, para los dos sitios, el amarillo y el verde que mostramos, con menos de 1 decisión por metro, te entraría tanto Panicum coloratum como Grama Rhodes, ponele que serían especies que acá podrían andar bien. El tema es si a vos te sirven dentro del sistema, ¿sí? Pensando en una producción estacional, de ventana de verano, si vos te sirve como para liberar hectáreas de alfalfa y enrollar para pasar el invierno o de alguna otra manera, bárbaro, pero es más una cuestión más allá de lo ambiental, me parece que de sistema. ¿Por qué? Porque con esas conductividades, de nuevo, te entran un montón de templadas que te distribuyen mejor el pasto. Entonces, digamos, tenés que evaluarlo vos, de decir, bueno, o capaz que haces un porcentaje, un 10% de megatérmica y un 90% de templada. Entonces, en verano puedo liberar la templada, y bien tu pregunta porque me haces pensar en algo, y me voy a comer la megatérmica, ¿sí? ¿Qué me hiciste pensar? Nosotros con los agropiros en la zona del norte de Marcos Juárez, la zona de Noetinger, Zaira, Sintra, toda esa zona, distinto a lo que decía Omar Schneider, tratamos de no pastorearla y no clausurarla, pero el último pastoreo que le hacemos al agropiro, por ejemplo, es noviembre-diciembre. Y ahí lo dejamos que vuelva a rebrotar y no lo aprovechamos más. ¿Por qué? Porque tenemos mucho avance de gramón. El gramón nos compite mucho con el agropiro y el agropiro en ese momento, en los meses de verano, está quietito, como decía Omar. Y allá con sales está mucho más quieto que en pergamino. Entonces lo terminamos perdiendo por mal uso. Lo logramos implantar, identificamos el suelo, lo sembramos, bla, bla, bla. Entonces, capaz que en una condición de esa, ¿sí?, me sirve una megatérmica para decir, bueno, che, me meto dentro del lotecito de megatérmica, ¿sí?, dejo descansar el agropiro y vuelvo tranquilo en febrero o marzo. Pero es más, yo lo pensaría más desde el sistema. Sí, tienen muchas ventajas. Anegamiento, Grama Rhodes y vamos por parte. Grama Rhodes y Panicum coloratum hemos visto que hasta 2 meses pueden permanecer anegadas con agua a nivel de piso, no agua 1,5 metros, ¿sí? Ninguna especie te va a tolerar ni agropiro. Sequía, excelente Panicum coloratum, tenemos también, sobrevive un montón. Es más, incluso Festuca anda quizás un poco mejor que las otras dos, con producciones relativamente bajas, ¿sí?, y cuidándola, como decía Omar hoy, ¿sí? Sí, de hecho son los lotes donde nosotros, bien, porque hoy que me quedé pensando con algo que decía Omar, son los lotes donde nosotros hacemos agropiro, digamos. Igual, de nuevo, para todo esto son comentarios generales, no me dé bolilla, o sea, sin una pinchada de suelo y un dato de conductividad, mucho no podemos decir, pero muchos de los lotes que nosotros hemos recuperado con agropiro eran de pelo chancho y eran de salicornia. Incluso hay lotes de pelo de chancho que pueden ser alcalinos y hay lotes de pelo de chancho que pueden ser salinos. Entonces tenés por eso es interesante hacer la medición. Entonces, si es alcalino, podés hacer cualquier cosa. Lo que te va a limitar es la producción, ¿sí?, o que se te encharque. Ahora, y si es salicornia, sí, salicornia viene en los lugares más salinos, ¿sí? Entonces son datos que son interesantes también, digamos, que los transmite el productor, porque a nosotros nos dan muchas herramientas para tomar decisiones. Igual, sin el análisis de suelo, nadie te debería estar diciendo nada.
El análisis del suelo siempre 0,5, 5,20, ¿sí? Y la siembra siempre superficial, ¿sí? Superficial pero con sembradora, ¿sí? Menos de 1 centímetro ahí, entre la superficie y 1 centímetro. Hay lotes que son muy heterogéneos donde uno tiene que llegar a una solución de compromiso, no queda otra, ¿sí? Entonces trato de ir por un camino intermedio, digamos, va a haber semillita que queda más profunda y otra que queda en la superficie. Eso anda igual que el agropiro, ¿sí? Tolera casi la misma conductividad. ¿Cuál es la contra del Melilotus alba? Es que tiene mucha dormición la semilla. Los mejoradores incluso te dicen que les cuesta mucho vencer esa dormición y que nazca parejito. Nosotros no es que no lo recomendamos, pero nos cuesta lograr la línea de siembra entera, ¿sí? Entonces después a la larga termina viniendo, pero en la implantación vos por ahí no ves todo lo que tendrías que estar viendo, ¿sí? A veces teniendo buen PG, pero digamos no tiene que ver con la viabilidad o el PG, sino con la dormición. Si tengo este tipo de cobertura, sí, la quemo y previo a la siembra intento pasar con animales que me la pelen un poco para lograr una mejor siembra, ¿no? Lo primero que haría es, antes de decidir si va a un agropiro, mido conductividad. Pueden pasar dos cosas, que la conductividad dé o no. Supongamos que dio, me da 3 decisiones por metro, no me da para hacer ninguna de las otras templadas, me mando con agropiro. Bien, le mandaría agropiro Lotus tenuis, que Lotus tenuis va muy bien y acompaña bien y de alguna manera aporta nitrógeno, lo mejora y se implanta bien con agropiro y tolera más o menos la misma conductividad. Suponete que hoy el lote lo tengo así, no lo tocaría ni le haría mucha pulverización, ¿sí? Sí lo quemaría capaz que más cerca de verano. Si tengo salicornia y pelo de chancho, no tengo problema con competencia, digamos, con agropiro ni con Lotus tenuis, ¿sí? O sea, los complicados son los lotes en donde tengo gramón. Esos sí son más complicados por la competencia que voy a tener, no en la implantación del agropiro, sino en el verano siguiente, ¿sí? Ahí se me va a complicar si no lo quemé bien en el momento de la implantación. Pero si es salicornia y si es pelo de chancho, lo que me fijaría, porque seguramente si tengo salicornia estoy muy al límite del nivel de salinidad, pero esto es, de nuevo, pinch, que entre el agropiro. Pero si veo salicornia ya es un alcahuete de que estoy jugado medio al límite. Puedo jugar finito, pero tengo que pinchar y verlo, ¿sí? No, el pelo chancho en general, si manejo bien el agropiro, no compite. Con lo cual, un glifo previo y después me mando con la siembra. El pelo de chancho en invierno no me va a afectar en lo más mínimo. Lo que sí, lo que dijo Omar hoy, una siembra temprana. Si yo siembro un agropiro tarde, digamos, lo más probable es que se me llene de malezas en la primavera. Y ahí soné, ¿sí? Entonces, una siembra temprana me va a hacer mucho más eficiente y me va a hacer cuidar el bolsillo. Pero, no, una cosa es gramón, pelo chancho y salicornia, por eso no confundamos. Si es gramón, otra cosa, se le hace una doble pasada, ¿sí? Trato de combatirlo bien, trato de pastorearlo un poco si está muy alto para después tener una buena siembra. Si es pelo chancho y salicornia, no me preocupo demasiado, me preocupo más por la conductividad que por el control. No, nada le va a ganar a agropiro, excepto que yo maneje muy mal el agropiro posteriormente. Si lo recontrapastoreo, va a volver el pelo chancho y la salicornia, ¿sí? Que quede claro, una cosa es implantarlo y lograr la pastura y que la pastura se adecue a cada ambiente, y otra cosa después mantener esa pastura, digamos. Ya ahí depende de mi manejo posterior, ¿sí? Que cada lote va a ser diferente. Mira, vemos que viste cuando pasás con la pulverizadora, donde pisa la pulverizadora pega más, ¿sí? A veces lo que recomendamos es pasarle un rolito lo aplasta un poco más y tiene más superficie de contacto, con lo cual pega un poco más. Pero de nuevo, no es una competencia grande para agropiro, ¿sí? Más o menos el gráfico que mostraba hoy Omar Schneider, nosotros coincidimos totalmente. Nosotros probamos densidades distintas, pero de 20, 30 y 40 kilos, con todas llegamos más o menos al mismo stand de macollos a la larga. 30 kilos es una densidad que está buena con un buen PG de semilla. Si no podés, baja un poco, pero tenés presente que tenés que esperar un poquito más el lote para que esté bien cubierto, ¿sí?
Y de festuca, si la querés meter con el agropiro, bajarle la densidad, capaz que 5 o 6 kilos, y si la querés meter sola, tenés que irte a no menos de 8 kilos si querés una densidad de planta más o menos buena. Le bajamos un poco, pero no tanto, ¿sí? Y en general la asociamos, depende del lote, o con Lotus, ¿sí? O con trébol blanco. El trébol blanco, muchas veces nuestras recomendaciones son desde el entendimiento del ambiente y la recomendación de forrajera. Después está el sistema. El sistema, muchas veces nos encontramos con productores que vos decís, bueno, che, tenemos una napa al metro, alfalfa no va, pero che, podrías hacer un muy buen trébol blanco. No lo quieren ni ver, por el empaste y qué sé yo y qué sé cuánto. Bueno, está bien. Nosotros le damos las opciones forrajeras que pueden, entonces pasamos a un Lotus tenuis, ¿sí? Pero bueno, con Lotus tenuis o trébol blanco podrían andar fantástico y te aportan nitrógeno, ¿sí? Hicimos algunos ensayos con sulfato de calcio, ¿sí? En la línea de siembra con altas dosis, llegamos hasta 300 kilos en la línea de siembra, no resultó fitotóxico, pero tampoco generó ningún efecto positivo, perdona que no te mire, pero por el viento, no generó ningún efecto positivo en la planta, ni en número de macollos, ni en tamaño de planta, ni en nada. Lo que decimos es un sulfato de calcio muy soluble, ¿sí? Bueno, pero no nos generó ningún cambio ahí. ¿Sí? Lo que sabemos por la aplicación de yeso en el suelo es que tenés que usarlo en muchas cantidades, ¿sí? Y que si te sube la napa perdiste todo el efecto. Por eso, de alguna manera nosotros recomendamos que lo que vayas a gastar en yeso lo gastes en nitrógeno, ¿sí? Sabemos que no es el mismo precio. Ahora, suponete que lo que vos ibas a gastar en yeso te daba para 100 hectáreas y lo que gastás en nitrógeno, la misma plata, te alcanza para hacer 20 nada más, hace 20 metiéndole 50, 100, 75 kilos de N, te va a rendir más, ¿sí? Pensando en gramíneas, ¿no? En ambientes con esparto, si había algo para decir, ¿sí? Nosotros primero medimos conductividad, de nuevo, parece que digamos que, pero básicamente, porque si no uno le sale decir qué haría, pero capaz que voy, mido y tengo 10 de sisiemen y es mi mejor amigo el esparto. Lo dejo ahí y no lo toco más porque capaz que el lote de al lado me permite hacer un muy buen agropiro y tener el esparto hace que no empeore el lote de al lado, ¿sí? Entonces voy, mido, tengo 10 de sisiemen, el esparto lo dejo ahí y no lo toco. Voy, mido, tengo 3 de sisiemen, capaz que me conviene darlo vuelta. Nosotros recomendamos labores mecánicas, ¿sí? En general allá también usan bastante fuego, el tema es que por ahí se le escapa y se le va a los vecinos y después hay mucho lío. Entonces esa tratamos de no recomendarla, digamos que cada productor, si es muy canchero en el manejo del fuego, la haga, pero nosotros recomendamos el manejo mecánico, ¿sí? Y después tratar de alguna manera de sembrar, en este caso 3 de sisiemen, me da para agropiro, me voy con agropiro Lotus, ¿sí? La otra es qué tipo de esparto tengo, ¿sí? Porque hay espartos muy tupidos y espartos, bueno, eso de alguna manera también es un alcahuete. Si tengo esparto no tan tupido, por ahí el lote no es tan salino, ¿sí? Entonces capaz que, pero de nuevo, voy, mido y después, digamos, son todos síntomas que me pueden predecir algo, pero hasta no tener el análisis no tomaría una decisión.